utilizamos la letra Y. La letra Y ocupa 3 renglones, la mayúscula, y la minúscula es como si trazáramos una V, nada más que bajamos hasta la tierra. La letra Y tiene dos sonidos diferentes. Suena como Y, como en mayo, o como en yate. También suena como Y en yo. Pero ¿qué crees? Aparte tiene otro sonido. Cuando está al final de una palabra, suena como I, como por ejemplo, soy. También suena como I, muy. O bien, para unir dos palabras, utilizamos la Y. Como por ejemplo, en Juan y Miguel. Recuerda que la Y tiene dos sonidos, como Y y como Y.